Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva reacción. Hoy vamos a estar reaccionando a por qué México es tan hermoso y por esta razón los extranjeros buscan visitar tanto México, por sus paisajes hermosos. Así que vamos a estar reaccionando a los 32 lugares de México para visitar en el 2025, en este año y por supuesto que toda la vida. Mi nombre es Yasser Eduardo, así que vamos a reaccionar a este video maravilloso. Vete suscribiendo, dejando un dedito arriba y siguiéndome en todas las redes sociales que estarán apareciendo en la caja de la descripción. Así que nos vamos con la reacción de estos lugares imperdibles, hermosos, que solo la República Mexicana tiene. Nos vamos en 1, 2 y 3. El sueño de muchas personas es recorrer todo el mundo, y aunque parece complicado, no hay nada mejor que comenzar poco a poco. Así que en Blog del Vuelo nos dimos a la tarea de buscar un lugar espectacular y quizás no tan turístico o popular como otros en cada estado de la República. Así que en este video te mostraremos 32 increíbles lugares para visitar en México. Uno por cada estado de la República. Damos créditos a este canal. Parque Ecológico El Sabinal, en Aguascalientes. México tiene un montón de tesoros naturales y si estás en Aguascalientes te tienes que detener en este pulmón verde. Su nombre se debe a que los pobladores de este lugar son sabinos, mejor conocidos como ahuehuetes, que tienen unos 400 años de vida. El lugar es perfecto para caminar y admirar la flora y fauna. Además, aquí hay juegos, áreas para acampar y hasta palapas. Está bonito. Los humedales en San Quintín, Baja California. No te claves solo visitando Ensenada, Tijuana o Rosarito. Uno de los lugares para visitar en México en Baja California se encuentra en el pequeño poblado de San Quintín. Aquí te enamoras de su bahía, pues puedes encontrar una zona de humedales que son importantes a nivel internacional, pues son ecosistemas que ayudan a purificar el aire, equilibrar el nivel del agua y contienen flora y fauna única. Se trata de una superficie de 5.438 hectáreas, que te sorprenderá con su particular paisaje. Qué bonito. Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, Baja California Sur. Ya lo cantó la Sonora Matancera, en el mar la vida es más sabrosa. Y debemos añadir que también es más diversa. Eso lo demuestra esta reserva con más de 2 millones de hectáreas, que incluye desde desiertos hasta manglares, lagunas y algunos bosques. Una de sus actividades más famosas es el avistamiento de ballena gris, pues aquí hay un santuario para su reproducción que ocurre anualmente. Sin embargo, dentro de la reserva también habitan especies como el borrego cimarrón o el berrendo peninsular. Zona arqueológica Calakmul, en Campeche. Obviamente, dentro de los lugares para visitar en México hay un montón de zonas arqueológicas, pero una que merece un poco más de atención es la de Calakmul. En maya significa dos montículos adyacentes y hace referencia a las dos enormes estructuras que resaltan en la selva donde se ubica. La ciudad fue una de las más importantes para los mayas. Además, es el núcleo de la reserva de la biosfera de Calakmul, la cual tiene más de 700.000 hectáreas. Centro ecoturístico Las Guacamayas, Chiapas. No hay duda de que Chiapas es mágico, todos sus rincones, pero una experiencia inolvidable es este centro que se dedica a la conservación de la guacamaya roja. Se ubica al margen del río Lancantún, frente a la reserva de la biosfera de Montes Azule, por lo que su riqueza es muy diversa. Lo mejor de todo es que buscan que las personas conecten más con la naturaleza, por lo que incluso puedes hospedarte dentro del lugar sin molestar a las especies que aquí habitan. Creel, Chihuahua. El estado más grande de México esconde un gran tesoro lleno de historia y tradición. Se trata del pueblo mágico Creel, el cual es la entrada a las Barrancas del Cobre. Por esa misma razón, tiene unos paisajes impactantes que se conforman de bosques, pelas, lagos, cascadas, cuevas, ríos y más. Para tener una mejor vista, pasa el teleférico en el Parque de Aventuras Barrancas del Cobre. Además, desde aquí también puedes tomar el famoso tren Chihuahua al Pacífico, o mejor conocido como el Chepe, y vivir de tradiciones raras. Quiero ir al Chepe, ¿quién me lleva? Por cierto, en invierno el lugar se transforma por completo con sus paisajes nevados, así que no olvides también visitarlo en esta temporada.
Los barrios mágicos de la Ciudad de México. Hay 1001 listas sobre qué lugares recorrer en la capital, pero ¿sabías que esta se divide en 21 barrios mágicos? Algunos son zonas muy populares, como el centro de Coyoacán, San Ángel, Garibaldi y la Roma. Sin embargo, vale la pena asomarte a otros no tan conocidos, como Santa María Magdalena Atlilic, en la alcaldía Magdalena Contreras y por donde pasa el único río vivo y al descubierto de la Ciudad de México. No es sorpresa que aquí haya varias atracciones relacionadas a la naturaleza, como el Parque Nacional Los Dínamos. Allí ya conocí. Candela, Coahuila. Entre Cuatro Ciénegas y las dunas de Bilbao es difícil elegir qué ver en Coahuila, pero uno de los lugares para visitar en México que pocos conocen de este estado es el pueblo mágico Candela. Se caracteriza por ser un lugar de descanso en medio del clima desértico. Puedes relajarte en balnearios naturales que incluso cuentan con aguas termales. Sin embargo, la aventura también puede ser parte de tu viaje al recorrer las asombrosas grutas de Carrizal, la cueva de los murciélagos o la presa de las higueras, que es un santuario natural. El Chupadero Tecomán, en Colima. Detén tu sed de la mala, porque aunque pareciera el nombre de una cantina, este lugar es un espectáculo natural que vale la pena con calma. Se trata de una zona que combina la playa de arena grisácea con un laberinto de manglares de 4 tipos diferentes: blanco, rojo, botoncillo y caballero. Al pasear por sus cuerpos de agua sentirás que te estás introduciendo a un mundo de fantasía. Parque Natural Mexiquillo, en Durango. Se trata de un parque natural con más de 13,000 hectáreas, donde hay de todo: cascadas, formaciones rocosas, túneles, bosque y mucho más. Es el lugar ideal para practicar actividades como campismo, rapel, kayak, ciclismo de montaña o hasta alpinismo. Además, es otro de los lugares que en invierno nos regala escenarios cubiertos de nieve. Si te está gustando el video, por favor no olvides darle like y suscribirte para seguir haciendo contenido de este tipo. Aculco, Estado de México. Entre peñas y cascadas se encuentra el pueblo mágico Aculco, en el Estado de México, y cuenta con una riqueza colonial, histórica y natural. Su nombre actual proviene de la lengua náhuatl y significa lugar donde tuerce el agua, y de hecho, uno de sus mayores atractivos es la cascada La Concepción, que cuenta con una caída de 25 metros y está rodeada de columnas basálticas. Mineral de Pozos, Guanajuato. Aquí parece que el tiempo se detuvo, pues hay varias partes que lo hacen ver como un pueblo fantasma, debido a las ruinas y vestigios de minas y de haciendas que hay en la zona. Así que el lugar es ideal para quienes aman caminar y tomar fotos, aunque también para aquellas personas que amen las antigüedades. Además, puedes hospedarte en alguno de sus hoteles boutique y disfrutar de la tranquilidad. Pozas Azules de Atzala, en Guerrero. Qué bonito se ve ese lugar. Guerrero no solo está Taxco, las grutas de Cacahuamilpa y las playas de Acapulco, Ixtapa y Zihuatanejo. En este estado también puedes encontrar Atzala, que en náhuatl significa en medio de las aguas, y de hecho eso tiene que ver con su principal atractivo, las pozas azules. Estas se forman por un arroyo de agua cristalina, la cual toma una tonalidad turquesa gracias al fondo rocoso y a la vegetación. Cada una de ellas tiene una profundidad distinta y son perfectas para un rápido chapuzón. Con este calor que está haciendo, válgame que sí lo haría. Un chapuzón no me caería mal en este momento. Zimapán, Hidalgo. Otro de los lugares para visitar en México que debes anotar es este pueblo mágico al pie de la Sierra Gorda en Hidalgo. Su principal atractivo es un monolito de 15 metros de alto que es llamado El Vigilante, aunque tiene toda la clase de atracciones naturales como el Parque Nacional Los Mármoles, la presa Zimapán o el Cañón de Infernillo o el de San Cristóbal. San Cristóbal. Qué lugares tan hermosos, de verdad. México tiene mucho por conocer. Por eso nosotros amamos su país. Jalisco. Un gran lugar para visitar en Jalisco es Chapala, el cual está junto al famoso lago de Chapala y que es el más grande de México y que está entre Jalisco y Michoacán. Camina por todo el lugar para visitar su malecón. También puedes tomar tours hacia la isla de los alacranes, que tiene la forma del animal. Aprovecha para caminar por el pueblo mágico de Ajijic, que parece salido de un cuento, y dar la vuelta por el lago. Muy bonitos recuerdos de cuando fui a Los Chapala. Azufres, Saludos. Michoacán.
Ya sabemos que Michoacán es la tierra de la mariposa monarca, pero además de los santuarios hay otro gran lugar natural que debes visitar, Los Azufres. Se trata de un parque que se ubica entre montañas cubiertas de pinos y abetos y que ofrece una vista espectacular, pero su mayor atractivo y lo que le da nombre son sus aguas termales que tienen una alta presencia de azufre, por eso hay un olor tan peculiar en el lugar. Lo ideal es que vivas la experiencia de acampar en el lugar. Si no es lo tuyo, en los alrededores encuentras varias opciones de hospedaje, spas o lugares de masaje. Las Estacas, Morelos. Mucho Tepoztlán, Cuernavaca y Cocoyoc, pero en el municipio de Tlaltizapán se encuentra el Parque Natural Ecoturístico Las Estacas, que funciona desde 1941 y hoy es más famoso porque alberga el festival Baidorá. Santa María del Oro, Nayarit. No solo la laguna de Bacalar es sorprendente en México, también debes darte la vuelta a la de Santa María del Oro. Su origen es curioso, pues el cráter creado por un meteorito que impactó hace millones de años. Su profundidad es de 60 metros y alrededor está rodeada de vegetación y algunos lugares para hospedarte y que disfrutes cada mañana de esta impresionante vista. Está bien, creo que sí iría. No es de mis favoritos, pero... La Huasteca, en Nuevo León. A pesar de que está como a 20 minutos de Monterrey, en este lugar se respira paz y puedes sentirse en medio de la nada, pues te ves rodeada de formaciones rocosas que parecen tocar el cielo. Algunas alcanzan más de 550 metros de altura. Sin duda es el paraíso para las personas interesadas en el senderismo y o en la escalada. También se puede practicar ciclismo de ruta y de montaña. Santiago Yosondúa, en Oaxaca. Otro tesoro natural para tu lista de lugares para visitar en México es Yosondúa. Su parque natural que tiene de todo un poco. Entre lo más atractivo está la Cascada Esmerada y un puente colgante solo para valientes, pues se ubica a 130 metros de altura. Además puedes hacer tirolesa, recorrer un río y hacer actividades extremas. Cuetzalán, Puebla. Un lugar ideal para conocer en Puebla es Cuetzalán, lleno de calles empedradas y vigilada por una gran montaña. Además, aquí las costumbres nahuas siguen muy vivas y presentes. Vale la pena darle una vuelta a la parroquia de San Francisco de Asís, también conocer el jardín botánico y dar el rol por el mercado de artesanías. Si lo tuyo es la aventura, siempre puedes tirarte de la tirolesa con 200 metros de largo y a más de 30 metros de altura sobre el río Cuichat. Sierra Gorda más Pina de Amoles, en Querétaro. Querétaro tiene su encanto y de los lugares que debes recorrer es Pinal de Amoles, donde resalta en su máximo esplendor la riqueza de la Sierra Gorda. Tu encuentro con la naturaleza se puede dar visitando cascadas como el Chuveje o el Salto. También debes ir a Puente de Dios, una formación natural donde pasan aguas que vienen de arroyos cercanos y que forman el río Escanela. Hay un montón de campamentos ecoturísticos para poner tu casa de campaña o donde hay opciones con más comodidades. Laguna Canlum, Quintana Roo. Bacalar tiene una especie de hermano perdido en esta laguna, que se encuentra muy cerca del pueblo de Tulum. Pasando un camino a través de la selva, aparecerá frente a ti una explosión de tono azul y turquesa que se mezclan. Este espectáculo se da gracias a ¡Qué hermoso! un cenote de 25 metros de diámetro y 85 metros de profundidad. Sin embargo, las aguas que rodean el cenote son mucho más amigables, por lo que son perfectas para remojar el cuerpo. Explorar Real de 14 en San Luis Potosí. Este estado ofrece un montón de ecosistemas distintos en su territorio, pero un lugar que vale mucho la pena es este pueblo ubicado al norte, en medio de dos montañas. Real de 14 se ubica a 3000 metros de altitud y para llegar tienes que cruzar el túnel de Ogarrio, de 2.3 kilómetros y que atraviesa la roca maciza. Su historia es rica por ser un pueblo real de minas, pero también por toda la herencia de los huicholes o huiraricas. De hecho, a pocos kilómetros se encuentra el área sagrada natural Wirikuta. La playa surfer de Patole, en Sinaloa. Este paraíso surfer está muy cerca de Mazatlán, a 1 hora en carretera, y se disfruta aún si no eres un máster en montar olas. Hay buenos hoteles en la costa de la playa, el Patole, pero si quieres ir en un plan mucho más austero, puedes acampar sin problema.
sandboarding en las dunas de San Nicolás, en Sonora. En México no podemos hacer snowboarding, pero no importa, podemos hacer sandboarding. Uno de los lugares más hermosos para ello son las dunas de San Nicolás, en Sonora, ubicadas a casi 2 horas de Hermosillo. Cuando llegas, la vista es impresionante, pues puedes subir hasta 60 metros de altura y la vista panorámica es nada más y nada menos que del Mar de Cortés. Ruta del cacao al chocolate, Tabasco. Esta entidad es la mayor productora de cacao en México, por lo que hay que hacer la ruta del cacao al chocolate al menos una vez en la vida. De acuerdo con el gobierno de Tabasco, la ruta comprende 3 municipios, Comalcalco, Paraíso y Cunduacán. La idea es que en cada uno visite las principales haciendas cacaoteras para ver las plantaciones, aprender del cacao y ver cómo se transforma en un delicioso chocolate. Además, en Comalcalco está la zona arqueológica maya, en Cunduacán el Drupa Museo Interactivo del Chocolate y en Paraíso hay playas y lagunas. Balneario El Salto del Tigre, en Güemes, Tamaulipas. Su nombre completo es Centro Recreativo El Tigre y tiene 3 balnearios, Los Troncones, El Roble y El Salto del Tigre. El río en El Salto del Tigre es una completa belleza donde puedes nadar, echarte clavados, rentar un kayak o botecito. Está a 30 kilómetros de Ciudad Victoria. También puedes acampar. Subir a la Malinche en grupo, Tlaxcala. Un plan increíble de fin de semana es llegar a Huamantla y al día siguiente muy temprano salir al Parque Nacional La Malinche para subir lo más alto que puedas y observar la impresionante vista mientras te echas un cafecito caliente. Te recomendamos contactar a algún grupo de senderismo para que vayas en grupo, pues es mucho más seguro. Un clavado a las cascadas de Xico, Veracruz. Para pueblear a gusto en Veracruz, el pueblo mágico de Xico es una parada imperdible. Además de recorrer las calles y probar el mole jiqueño, date una vuelta a las cascadas de Texolo y La Monja, donde sí puedes nadar. Anímate a hacer rappel en las cascadas. Ve dándole like y comentando el video. ¿Qué te parece si conoces alguno de estos lugares? A kilómetros de Mérida se encuentra Izamal, uno de los pueblos más bonitos del sureste mexicano. La imagen más popular de este lugar es el convento de San Antonio de Padua, pintado de blanco y amarillo, como todo el pueblo. Después de estar en Mérida e ir a Playa Telchac, recorrido por la ciudad de Zacatecas, una de las más bellas del país. No es exageración decir que la capital de Zacatecas es una de las más bonitas de México. La catedral es patrimonio de la humanidad y si subes al Cerro de la Bufa y al teleférico la puedes ver desde las alturas, así como a toda la ciudad. La mina El Edén es otro de los atractivos turísticos imperdibles, pues Zacatecas fue una ciudad minera importantísima, de plata principalmente. No te pierdas las callejonadas que se organizan. Estos fueron los 32 lugares de todo México que no te puedes perder, uno de cada estado de nuestro país. Si te gustó el video, por favor no olvides suscribirte y darle like para seguirte compartiendo contenido de este tipo. Al canal de mi amigo, gracias, ¿verdad? Por esta reacción tan bonita y por esta información tan genial. Ahora yo quiero que me dejen ustedes en la caja de los comentarios qué lugar de tu estado, de tu pueblo y de México crees que falta en esta lista y cuál deberían agregar. Vi unos lugares que la verdad no sabía, no tenía idea de la existencia de ellos, pero están increíbles y obviamente que sí me gustaría conocer muchos lugares de estos. México es muy bonito y por eso los extranjeros se enamoran de México, nos enamoramos de México y queremos conocer todo tu país. Y tú como mexicano te invito a que te des la oportunidad también de conocer todo México. Esta fue la reacción del día de hoy. Mi nombre es Yasser Eduardo y nos vemos hasta una próxima reacción. Por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna reacción ni ninguna aventura en este tu canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye.